Buenas tardes a todos. Estamos esperando que lleguen unas personas y ya en 5 minutos damos inicio al taller.
Bueno, buenas tardes para todas las personas presentes. Muchas gracias por venir. Mi nombre es María Camila Perdomo, actual presidente del capítulo aeroespacial AES de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en conjunto con el semillero de cohetería, el capítulo aeroespacial AES y la rama IEEE de la Universidad Industrial de Santander, creamos un espacio para llevar a sus casas un poco de ciencia y motivación para la investigación. Entonces, sin más, daremos inicio al taller de cohetería, el cual tendrá una duración aproximada de 1 hora, y al finalizar daremos un espacio para resolver sus preguntas o inquietudes. Esperamos disfruten, y ahora los dejo con 4 de los integrantes del semillero de cohetería de la Universidad Industrial de Santander. Buenas tardes a todos. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Listo. Aparece por ahí. Mis compañeros están todos ya ahí bien. Todos estamos en línea. Sí, por acá. Sergio Sí. Y nos falta Mariana. Listo. Bueno, buenas tardes. Como nuestra compañera comentó, nosotros somos integrantes del semillero de cohetería Wister Espacial en la Universidad Industrial de Santander, junto con el capítulo AES. Llevamos siendo parte del grupo hace ya varios años. Todos actualmente somos de la carrera de Ingeniería Electrónica. Mis compañeros, bueno, dejo que se presenten. Mariana. El micrófono. Suele pasar. Hola, mi nombre es Mariana León Rincón y como ya había dicho Pedro previamente, estudio ingeniería electrónica. Buenas, mi nombre es Andrés Centeno Ochoa, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, 9º nivel. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Oliveros y estudio Ingeniería Electrónica. Voy a mitad de la carrera. Bueno, yo ya soy ingeniero y pues ahorita estoy comenzando mis estudios posgrado en maestría. Entonces, sin más, esta va a ser la agenda que vamos a tener el día de hoy. Primero, pues vamos a dar una pequeña introducción de cómo es nuestro semillero, un poquito de la física de por qué vuela un cohete y cómo se construye un cohete de agua, la instrumentación que lleva. De ahí pasamos a un cohete un poquito más complejo, como son aquellos que usan combustión, y cómo se construye. Y finalmente, pues un par de trabajos futuros, o incluso trabajos que ya están hechos y están avanzados al día de hoy. Entonces, el semillero comienza en el año 2016. Como se puede ver en la imagen, eran poquitas personas en ese entonces las que iniciaron el semillero, y todas las personas que están ahí, todos son ingenieros mecánicos, todos son la mayoría son de la carrera de ingeniería mecánica. Muchos de ellos ya se graduaron, de hecho. El siguiente año, pues este número empieza a crecer, empieza a despertar como ese interés acá en la universidad, sobre todo por este prototipo, que fue el primer prototipo que se desarrolló en el semillero, que es el cohete HICAM, un cohete relativamente pequeño, alrededor de 60 a 70 centímetros de altura. Y para el año 2018 ya tuvimos un crecimiento bastante grande. Ya muchísimas personas se empezaron a interesar más por el semillero, por las actividades de semillero. Todos comienzan con el tema de la cohetería de agua, aprendiendo a desarrollar esos cohetes, la electrónica, todo eso se escala pues a los diferentes proyectos, y así es como se desarrolla pues una línea de aprendizaje dentro del semillero. Al día de hoy, el semillero ya cuenta con más de 40 personas vinculadas y un gran número de participación de mujeres. Son 15 personas que hay al día de hoy. Tenemos estudiantes de pregrado y en su mayoría, pero también hay estudiantes de posgrados. Entonces. Vale, comenzando con la agenda de hoy, tenemos por qué vuelan los cohetes. Se requiere una gran cantidad de energía para que un cohete pueda escapar de la gravedad de la Tierra y llegar al espacio. Por lo tanto, el combustible representa la mayor parte del peso del cohete. Esto genera grandes retos para los ingenieros, los cuales deben fortalecer y diseñar los materiales del cohete. Además de ello, también deben mejorar el rendimiento de los motores constantemente. A continuación, explicaré los tipos de fuerzas que genera un cohete durante su vuelo. Siguiente.
Todo objeto que se mueve lo hace basándose en la tercera ley de Newton, es decir, que toda acción corresponde a una reacción. Esta fuerza de reacción es conocida como propulsión o empuje. De este modo, un cohete se propulsa verticalmente en reacción al gas expulsado de él. Al quemarse el combustible del cohete se genera un empuje debido al gas expulsado. Este gas presurizado en la cámara de combustión se eyecta por las toberas dando un empuje vertical. Además del combustible, el cohete se carga con oxígeno, el cual permite quemar el combustible y generar gases a alta velocidad, aún en un ambiente sin aire tal como lo es el espacio exterior. Así como los cohetes a gran escala vuelan por medio de propulsión a reacción, los cohetes de agua lo hacen aprovechando la reacción resultante del agua expulsada por el aire comprimido que lleva en su interior. Siguiente. Aquí en las imágenes de la izquierda podemos notar cómo está un cohete hecho con botellas de agua y es expulsado el agua por la presión del aire hacia arriba. Y al lado izquierdo, pues podemos notar los cohetes a gran escala. Siguiente. Vale. Todos los objetos presentan una tendencia a mantener un impulso antes y después de un movimiento. Esto se le conoce como ley de conservación del momento. La masa multiplicada por la velocidad es igual al momento, tal como se expresa en la ecuación 1. Ahora bien, supongamos que tenemos un cohete en reposo. Siguiente, por favor. Supongamos que tenemos un cohete en reposo en donde tiene una cierta masa. Esta masa total es igual a la masa del cuerpo del cohete más la masa del combustible. El cohete quema un combustible en un instante y expulsa la masa del gas m hacia atrás con una velocidad de e. Como la velocidad del cohete antes de expulsar el combustible es cero, el momento al igual va a ser cero. Es así como el momento P del cohete ha comenzado a moverse a causa de la fuerza de reacción y es expresado con la ecuación número 4. Siguiente, por favor. Es por ello que el total de los momentos se expresa en la ecuación 5, en donde el signo negativo explica la dirección del combustible expulsado en sentido opuesto al movimiento del cohete. A partir de la ecuación 6 se deduce la ecuación 7, la cual expresa que la velocidad adquirida por el cohete es igual a la masa del combustible entre la masa del cuerpo del cohete, todo esto multiplicado por la velocidad del gas expulsado. Y de esta manera podemos pensar en el movimiento del cohete de una manera fácil de comprender en el concepto del momento. ¿Sí? Ahora hablaré de lo que conlleva una gran estabilidad en un cohete. Por muy potente que sea el empuje, los cohetes no alcanzan mucha altura si no tienen una buena actitud y una buena dirección de aceleración. Si nuestro cohete no fuera realmente estable, este se movería dando vueltas sin rumbo y perdería su rendimiento y su imposibilidad de dirigirlo hacia un lugar en concreto. El cohete, en este caso, se movería como cuando tenemos un globo inflado y lo soltamos y da vueltas sin rumbo. Es por ello que es muy importante tener una gran estabilidad del cohete y uno de los puntos claves para la estabilidad del cohete es encontrar el centro de gravedad y de presión. Ahora mostraremos un video de el JICA, que fue uno de los cohetes que se construyeron en el semillero y pues le estamos haciendo la prueba de estabilidad. Bueno, ahí hago una intervencióncita pequeña y es que el objetivo de esta prueba, como dijo mi compañera, es pues validar que el vehículo o el cohete en ese caso sea bastante estable. ¿Cómo se hace eso?
Es como cuando ustedes tienen una escoba y la agarran con un solo dedo y quieren buscar su punto de equilibrio. Entonces se hace de igual forma con el cohete, se busca ese punto de equilibrio que corresponde al centro de gravedad. Ese centro de gravedad pues tiene que estar ubicado estratégicamente. Entonces lo que hacemos es que al amarrarlo sobre una pita, como se ve en el video, y comenzar a girarlo, vemos que el vuelo es bastante estable, vemos que es constante. Puede suceder que de pronto el tema de las aletas o el centro de gravedad no esté bien ubicado, entonces el cohete se redirija pues a tierra o de pronto no genere la trayectoria circular que se observó. Bueno, siguiendo con nuestra agenda, vamos a hablar de la construcción de un cohete de agua específicamente. En primera instancia vamos a hacer un recuento de los materiales necesarios. Necesitamos 4 botellas plásticas de 1.5 litros. Se recomienda que estas botellas hayan tenido un líquido gaseoso, debido a que el diseño de este tipo de botellas está más enfocado a la resistencia contra altas presiones que, digamos, por ejemplo, una botella de agua o jugo. Necesitamos una lámina de acetato, una tabla de balso, palos de balso, una banda elástica, amarraderas, cinta adhesiva, pegamento para madera, pegamento multipropósito, mejor conocido como bota mágica, y cuerda y tela para el paracaídas. Siguiente. Bueno, ya arrancando con las instrucciones, en primera instancia tenemos que limpiar una de las botellas, la cual va a servir como el depósito, teniendo en cuenta evitar deteriorarla. En segunda instancia, a una de las botellas sobrantes se le van a hacer 2 cortes transversales, un corte cercano a la boquilla de la botella y otro entre el medio de esta y su final. La pieza resultante va a servir para pegar los alerones y evitar hacer daños en la botella del depósito. Siguiente. Entonces, de la tabla de balso, vamos a cortar los alerones. Se recomienda el balso por su rigidez. Debemos tener cuidado al momento del corte en la parte de la curva de los alerones, que esta calce con la botella, para de esta manera tener una buena fijación. Y como cuarto paso es pegar esos alerones a la pieza hecha en el paso 2. Siguiente. Listo. Una vez unidos los alerones a la pieza hecha en el paso 2, esta nueva parte se va a unir con cinta adhesiva a nuestro depósito. Y posteriormente, otra de las botellas que sobraron, se le va a hacer un corte transversal de igual manera entre el centro de esta y su final. Esta pieza resultante va a servir como compartimiento para la carga del cohete. Siguiente. Como séptimo paso vamos a construir la ojiva del cohete. Esta se va a hacer con el acetato, una lámina de acetato y cinta adhesiva. Se hace una figura en forma de cono y esta se une a la figura hecha en el paso anterior. Finalmente, lo que vamos a hacer es en nuestro compartimiento para la carga, vamos a introducir la carga o lastre en caso de que no tengamos una carga útil del cohete. Este lastre, para que se adiciona, tiene que ver con el tema de la estabilidad. Para que el cohete sea lo mayor estable posible, lo que queremos es alejar el centro de gravedad del cohete de su centro de presiones. El centro de presiones del cohete es el centro geométrico y el centro de masa o de gravedad está hacia donde esté la mayor masa del cohete. Por esta razón, se añade un lastre en la punta de que se puede ser una pieza de plastilina o una roca. Posteriormente, se unen las 2 piezas y en este punto ya tenemos un cohete funcional que puede ser lanzado. Siguiente.
Para el proceso del lanzamiento, pues necesitamos una plataforma. Esta se construye con tubos de PVC que calcen con la boquilla de la botella y una bomba de aire manual. Para asegurar el cohete a nuestra base, es necesario la utilización de unas amarraderas, las cuales lo van a sostener mientras introducimos la presión. ¿Cómo mantenemos el cohete? Se hace con un tubo de PVC de un diámetro mayor, de tal manera que éste sostenga las amarraderas contra la botella mientras se introduce la presión. Cuando ya tengamos la presión deseada, simplemente basta con bajar ese tubo de PVC más grueso y se procede a la liberación del cohete. Bueno, el cohete que les acabo de mostrar, un cohete funcional, pero que luego de cada lanzamiento tocaría hacerle unos arreglos a la ojiva, debido a que va a sufrir daños por la caída. En el semillero, este es un cohete desarrollado en el semillero que tiene una instrumentación asociada, por lo cual este trae ya un sistema de recuperación que consta de un paracaídas. El sistema de recuperación consta de una estructura en la cual tenemos un resorte, el cual está comprimiendo el paracaídas, y una compuerta fijada por una liga y un servomotor. Cuando en determinado momento del vuelo que queramos desplegar el paracaídas, basta con cambiar la posición del servomotor para liberar, de esta manera, abrir la compuerta y liberar el paracaídas. Siguiente. Instrucciones para la construcción de la estructura. Hicimos una estructura en balso, con láminas de balso, teniendo en cuenta que el diámetro de estas circunferencias debe ser igual al de la botella para que este calce. A la botella del compartimiento superior se le hace un corte rectangular por el cual se espera que salga el paracaídas. Siguiente. Para la construcción del paracaídas, estas son unas medidas recomendadas para un cohete de agua: 1.1 metros de un lado al otro y 1.3 metros de longitud de cuerda. Con la tela se hace un octágono simétrico y en cada uno de sus vértices se hace un ojal de refuerzo en el cual vamos a amarrar las cuerdas, que posteriormente se unen en un punto común, y este punto común va unido a la parte superior del cohete. Siguiente. Luego, para el sistema de expulsión del paracaídas necesitamos un resorte. Este resorte lo construimos a partir de la otra botella que sobró, con estos cortes transversales. Si yo comprimo la botella, ella va a querer volver a su estado natural. Entonces esta pieza resultante nos va a servir como resorte, la cual se va a fijar en la pieza de balso por medio de unas amarraderas, y la cual nos va a servir para la expulsión del paracaídas. Por último, de algún residuo de todas las botellas que ya hemos cortado, se corta un rectángulo de tal manera que nos sirva de compuerta. Este se va a asegurar con cinta en uno de los lados del agujero hecho en la parte superior. Siguiente. Listo, entonces ahora tenemos la estructura del paracaídas del sistema de eyección, pero necesitamos la instrumentación para que este funcione adecuadamente. Entonces, la instrumentación en un cohete puede ir ligada al sistema de recuperación, al monitoreo de vuelo, en inglés avionics, la aviónica del cohete, mediciones de variables atmosféricas y la estación terrena para la recepción de datos. En este caso, para este cohete, como ya tiene una electrónica asociada a la aviónica y a medición de variables atmosféricas, se le agrega un nuevo nivel a la estructura interior. Siguiente. Entonces, hablando de los instrumentos en vuelo, aquí tenemos la electrónica del cohete, la instrumentación, en la cual la podemos dividir en el sistema de suministro de energía, suministro de potencia, está conformado por las baterías y los reguladores de tensión, el sistema de transmisión de datos para la transmisión de datos de vuelo, de la sensórica, y transmisión de video de la cámara, que también se encuentra aquí en color morado. Y por supuesto el sistema de expulsión del paracaídas con el servomotor. Al otro lado del cohete
está toda la parte de el sistema de mando y de sensórica. El sistema de mando está comandado por una placa Arduino Nano, la cual me permite hacer monitoreo de las variables medidas en el cohete por medio de los sensores y, por supuesto, de ejecutar el sistema de eyección del paracaídas en el momento adecuado. En nuestro caso, este cohete contaba con sensores de humedad y temperatura, sensores de radiación solar y un Altimu, que es un sensor que tiene un giroscopio, altímetro, medición de temperatura, que nos permite monitorear en sí el comportamiento del cohete en el vuelo. Siguiente. Aquí tenemos la estación terrena, la cual consta de un computador, una parte de mando que es otro Arduino, el cual tiene la antena de recepción de datos del cohete, y también tenemos la antena de recepción de video. En este caso tenemos en la parte derecha se ve la interfaz montada en la computadora para el vuelo del cohete, en la cual tenemos los datos de aceleración, estabilidad del cohete por medio del giroscopio, tenemos medida de intensidad de campo magnético de la Tierra, presión, temperatura, altitud y, por supuesto, la máxima altura a la que llega el cohete. De igual manera tenemos aquí un modelo del movimiento del cohete. Siguiente. Entonces acá podemos ver un video de esta interfaz funcionando a la par del lanzamiento del cohete. Reproducir. Como vemos en la interfaz gráfica, podemos ver la posición del cohete, cómo se encuentra él respecto a su centro, la estabilidad. Vemos que enciende rojo justo cuando llega al apogeo. En ese momento, el servomotor cambia de posición y se procede el despliegue del paracaídas. De igual manera, tenemos medidas de aceleración. Vemos los cambios bruscos de aceleración al abrir el paracaídas, al eyectarse el cohete, y vemos datos del vuelo. Siguiente. Y acá tenemos un video de una cámara a bordo del cohete. 3, 2, 1. ¡Oh! María. Ese también es para el tecnológico. Ese subió el resto. 8, 7. Listo, entonces ahí vemos cómo esto es transmisión de video en tiempo real. ¿Sí? La transmisión de video se hace en tiempo real, se hace la recepción y por medio de una aplicación en el computador se observa el video. Siguiente. Ese subió el resto. ¿Cuánto? Ya le digo. Bueno, vale, pues hasta el momento hemos hablado de cohetes con propiedades no químicas. Estos cohetes pues utilizan la propulsión. Para la propulsión, propiedades físicas ya, pues, por ejemplo, para los cohetes de agua utilizan la presión y la despresurización. Bueno, ya entrando al tema de cohetes de combustión, estos cohetes utilizan motores de reacción. Motores de reacción que casi siempre se hacen por combustión. Estos cohetes lo que utilizan es un combustible y un comburente. Este comburente puede ser el oxígeno, más que todo, y el combustible es una sustancia que tiene la capacidad de arder. El comburente es lo que hace que la sustancia arda. Los motores de los cohetes son los motores más potentes conocidos por el hombre. Estos tienen una gran ventaja, que es que tienen una gran relación entre potencia y peso. Esto lo que hace es que sean idóneos para elevar objetos. Bueno, los motores de combustión prácticamente funcionan descargando chorros de fluido en una dirección, en este caso hacia abajo, para propulsar el cohete.
Estos fluidos casi siempre son gases. Bueno, pues los cohetes a gran escala tienen un problema, pues se enfrentan a un problema, y es que a grandes alturas la cantidad de oxígeno disponible es muy poca. Entonces, para solucionar este problema, lo que se implementa en los motores es que ellos tengan su propio comburente u oxidante. Esto garantiza que el proceso de combustión se lleve a cabo y se pueda hacer totalmente. Bueno, estos motores se clasifican en motores de propelente líquido, sólido y motores híbridos. El propelente es prácticamente lo que hace combustión, lo que propulsa al cohete. Siguiente, por favor. Bueno, los motores de propelente sólido prácticamente se basan en que tienen un cuerpo, el propelente está en un cuerpo, y este está lleno de granulado que tiene la mezcla del oxidante y del combustible. Para los cohetes de combustible líquido, lo que se tiene es dos compartimientos en los que uno se presenta el depósito de combustible y en el otro está el oxidante. Cuando se quiere activar el motor, lo que se hace es abrir unas válvulas, estas se mezclan y pues se genera la combustión. Ya los motores híbridos lo que tienen es que el combustible está sólido y lo que se hace es rociar el oxidante. Una vez hecho esto, se enciende, perdón, se enciende y pues se genera el impulso. Siguiente, por favor. Bueno, para la clasificación de los motores hay diversas clasificaciones, pero pues en este caso es como la más general y la estándar, que es la de la NAR, la National Association of Rocketry. Esta, pues, a ver, un momento. Esta se basa en tres componentes principalmente. Uno, que es una letra. Esta letra lo que nos indica es el rango de impulso total que va a tener el motor. Este impulso se mide en newtons. Por ejemplo, como podemos ver, el motor C tiene un límite de impulso de 10. Estos impulsos, entonces, de la clasificación C va a ir desde 5.1 newtons hasta 10 newtons. Como podemos ver, este impulso va aumentando el doble a medida que va aumentando la categoría. Por ejemplo, del A al B aumenta 2.5, pero del B al C aumenta 5. Ya pasando al siguiente, pues el siguiente número que está acá es el límite de impulso. Ese es, por decir, el impulso promedio. Esto me dice la velocidad a la que se quema el combustible, el propelente. Esta velocidad se puede calcular dividiendo el impulso total sobre el impulso promedio. Y ya por último, esta magnitud se da en newtons por segundo. Y ya por último tenemos un último número, que pues no es necesario que estén todos los motores, pero lo que indica es el delay. ¿Qué es el delay? Es el tiempo de espera entre que el combustible del cohete se apaga completamente hasta que el cohete alcanza su apogeo, su altura máxima. Una vez pase esto, un retardante se va quemando y dura estos segundos en quemarse, y una vez se termine de quemar, se activa el sistema de recuperación. Este sistema puede ser bien un paracaídas o un sistema de planeo. A lo largo de los años, pues hemos trabajado en el semillero con diferentes tipos de motores. Hemos intentado como desarrollar, y pues más adelante pues mi compañero lo va a explicar, los motores R-Candy. Para el 2017 se pudo desarrollar un motor tipo E65. Y lo que nos indica esto es que el motor tiene una potencia entre 20.1 y 40 newtons y tiene una potencia media de 65 newtons por segundo. Siguiente, por favor. Bueno, como bien lo decía mi compañero Sergio, una cosa es, bueno, el tipo de configuración que estamos usando. Otra cosa que podemos variar mucho en cuanto a cohetería para principiantes es el tipo de combustible químico que estamos usando. Entonces, los más usados siempre son el nitrato de potasio, el nitrato de sodio y el nitrato de amonio. Todos estos, por lo general, son fertilizantes. De hecho, nosotros en el semillero lo que usamos es nitrato de potasio, que viene literal, pues, como un producto agrícola para la fertilización. Entonces, hay muchas variables en las cuales
se puede jugar para aumentar esa capacidad de ese impulso, esa clasificación de esos motores. Una de ellas es precisamente el tipo de combustible que se está usando. Como les mencioné, son esos tres principalmente, y ellos se mezclan, todos son oxidantes, pero se mezclan con sacarosa, sorbitol o dextrosa. Entonces, el combustible que nosotros hemos utilizado hasta ese punto es nitrato de potasio con sorbitol. Ahora, podrían parecer inofensivos, sobre todo esos oxidantes, como el caso de esos fertilizantes, pero como dato curioso, me imagino que todos reconocen esa imagen, es Beirut, el año pasado, donde se estableció, bueno, según el estudio, se estableció que habían aproximadamente 2.700 toneladas de nitrato de amonio almacenado ahí. Entonces, estamos hablando de que es un combustible bastante poderoso. Entonces, no solo podemos jugar con el tipo de combustible, sino también las proporciones en las cuales los usamos. Hay documentos y hay autores que recomiendan usar el oxidante en una proporción 40-60. Es decir, que por cada 100 gramos de combustible agregamos 60 de oxidante, 40 de combustible, que en este caso es el sorbitol. Nosotros hemos obtenido buenos resultados, hemos obtenido buenos comportamientos utilizando esta configuración 65-35. Estos motores son súper ligeros. Ya les voy a hablar un poquito de cómo es ese proceso de esa preparación química. Pero a lo que estamos intentando aspirar, porque estamos en la clase, es subir de clase E a clase I. Entonces estamos hablando de motores casi que 10 veces más fuertes que los que construimos actualmente. Entonces, esto parece raro, pero no es lo que creen. Es nitrato de potasio y sorbitol. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Principalmente extraemos cuánto queremos, cuánto combustible deseamos hacer en una tanda de motores, lo pesamos, eso entra a un horno a 160 grados centígrados aproximadamente por 60-65 minutos, y cuando sale de ese horno, sale, como se puede observar en la imagen de la derecha, sale como con grumos, no es apto en estas condiciones para ser envasado pues, como combustible. Igualmente el sorbitol también se seca. Ahora, ¿por qué se secan en estos hornos? Porque como es combustible, estos motores básicamente son una bomba de humo. Los motores tipo Candy son motores que básicamente, específicamente, esto que hacemos nosotros, son una bomba de humo que tienen una relación unos 600, es decir que ellos son capaces de producir 600 veces el volumen del motor, pero en humo. Entonces, más adelante vemos cómo nosotros usamos eso a nuestro favor para generar impulso. Ahora, ¿qué hacemos entonces ya sacando ese material? Pues lo trituramos. Entonces, tenemos esta trituradora, gracias a la universidad que nos ha entregado bastante equipo, la verdad. Entonces, este material es titulado por separado, el nitrato de potasio y el sorbitol por separado, y lo que tenemos es un resultado como la imagen de la derecha, un polvo súper fino. Eso es súper importante porque los grumos dentro, o esos grumos, esas bolitas dentro del motor, precisamente pueden causar que el motor genere mal funcionamiento. Ahora, cuando se tienen esos dos por separado, lo que hacemos es que lo mezclamos en las proporciones que habíamos dicho, 65-35, y lo mezclamos no con esa trituradora porque es muy peligroso. De hecho, en este punto, ya cuando ustedes mezclan el nitrato de potasio con el sorbitol, es súper peligroso si ustedes aumentan la temperatura. Si se exceden de 250 a 160 grados centígrados, o si una chispa cae, eso va a comenzar la ignición. Entonces, por eso lo trituramos, pero en un equipo de muchísima menor potencia, donde nos aseguramos de que la temperatura no aumente lo suficiente, pero sí que quede una mezcla lo suficientemente homogénea. Luego lo vertimos en bolsitas selladas herméticamente, porque lo que menos queremos es que nos caiga humedad. Eso afecta demasiado la reacción. Vale, en cuanto a la fabricación del cuerpo del motor, nosotros utilizamos tubos de PVC. Estos tubos los utilizamos porque son bastante resistentes pues, a lo que nosotros necesitamos, que es cierta temperatura y cierta presión.
Estos tubos de PVC son de 3/4 de pulgada y se cortan con una longitud de 15 centímetros. En esta longitud va a ir distribuido tanto el propelente como los tapones, los sellos que se le ponen a los motores para que puedan funcionar. Siguiente, por favor. Bueno, una vez se cortan los tubos, lo que se hace es mediante un torno, se hacen incisiones a los laterales del motor. Estas incisiones lo que aseguran es un mejor agarre para los tapones, para los sellos, y estos sellos se hacen con arena para gatos. Esta arena la elegimos porque ha demostrado, pues primero que todo, su obtención es muy fácil y pues ha demostrado un buen comportamiento a lo largo de las pruebas. Esta arena se prensa, se va echando de poquita cantidad y se va prensando en el motor. Y pues ya después de esto se va echando el propelente en pequeñas cantidades. Esto se hace para que la densidad del propelente a lo largo del motor sea homogénea. Y también para que el propelente pueda caber más propelente en un motor. Esto pues nos genera beneficios al momento de generar el impulso. Siguiente, por favor. Vale, una vez se termina de echar el propelente, se vuelve a colocar otro tapón de arena para gatos y después de esto se procede al perforador del motor. Este perforador se hace para que al momento de la combustión todo el motor a lo largo se pueda realizar este proceso. Porque de lo contrario, primero que todo, la combustión va a ser muy irregular y segundo que todo, puede que hayan áreas donde no se pueda realizar. Y también porque mediante esta incisión, por ahí se puede activar el motor mediante una mecha. Siguiente, por favor. Bueno, hay que mencionar también que, bueno, esos equipos que usamos pues, de la universidad no fue una cosa de la noche a la mañana, digamos, todo esto ha sido un proceso literal, o sea, hace 2 años, 3 años los motores no se hacían de esta forma, es un proceso que hemos optimizado pues con el tiempo. En un comienzo lo que usábamos era una estaca y un martillo, así compactamos dentro del tubo de PVC, entonces se podrán imaginar. Y a la hora de perforar usábamos literalmente una broca o a mano para precisamente evitar generar mucha fricción dentro del motor o incluso con un destornillador a mano. Entonces, todo ese proceso nos ha venido pues, mejorando hasta el punto en que hoy ya el proceso de fabricación de motores o sea, tenemos una estrategia, una receta de cocina bastante mejorada y estable. Entonces, esos motores que nosotros hacemos entran como los gráficos de la primera figura. ¿Qué es esto? Ustedes lo que están viendo es una vista, un perfil del motor. Entonces, este es el hueco que se le hace pues al motor. Entonces, nosotros lo hacemos como en el primer caso. Y lo que se espera es una curva, como se muestra ahí. Entonces, el empuje que va a producir ese motor aumenta considerablemente rápido y llega a su pico y luego se apaga súper rápido. Eso lo van a ver ahorita en un par de videitos que tenemos por ahí. Ese tiempo de quemado es muy corto. O sea, estamos hablando de unos segundos, 1.2 segundos, pero el empuje que se puede generar es considerable. Esos motores generalmente pesan alrededor de 98 a 120 gramos llenos, compactados, de propelente, y son capaces de producir 5 kilos de empuje. Entonces, calculen, eso es muchísimo, o sea, es muchísimas veces su mismo peso. Se pudieran hacer otro tipo de geometrías, como las de la figura 2, 3, sobre todo la 5, por ejemplo, todas generan curvas de empuje diferentes. Aquí, ¿qué es lo que importa y lo que quisiéramos que se lleven? Es de qué depende ese empuje. Como lo que sucede es que apenas inicia la ignición, todo el propelente se empieza a quemar. Esa quema lo que produce es muchísima cantidad de humo, pero ese humo no tiene por dónde salir. La única salida es por ese agujero, entonces sale a alta presión por ahí y como había explicado pues nuestra compañera en un comienzo, esa salida de gases a alta velocidad y pues, debido a esa presión es lo que genera el empuje. Entonces, en teoría, si pudiéramos generar mayor superficie dentro del motor, como en el caso de la curva 5, el empuje sería muchísimo.
pero acabaríamos más rápido el propelente. Entonces, esas son, digamos, las diferentes geometrías. Su fabricación ya es súper complicada. Bajo la metodología que nosotros tenemos, no es posible generar geometrías como la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, solo como la primera. Entonces, aquí hay muchísimo campo por explorar y todavía muchísimo por recorrer. Bueno, como pueden observar, estas son las pruebas que realizamos a los motores. Estas pruebas consisten en encender el motor y pues mediante un banco de pruebas que consiste de una celda y electrónica, se mide el empuje que el motor realiza sobre esta celda. Como podemos observar, dentro del motor se alcanzan grandes temperaturas. Y pues una vez se quema el motor pues queda un poco endeble y pues por dentro solo quedan, por decir, los residuos de la combustión. Sí, exacto. Literalmente, después de que se quema, adentro no queda nada, solo quedan los dos tapones a ambos lados. Eso, ¿por qué lo sabemos? Porque después de quemarlo, nosotros le hacemos una autopsia a los motores y comprobamos cómo es esa quema, qué residuo nos deja por dentro. Entonces, eh, este es un video que muestra precisamente una quema perdón, una prueba en el banco, una prueba estática. Entonces, vamos a verlo. No sé si de pronto todos alcanzan a notar, bueno, primero lo rápido del suceso, segundo, cómo empuja el motor hacia la parte inferior pues, del video, genera un poquito de inestabilidad, pero pues este banco fue diseñado precisamente por los muchachos del semillero para hacer este tipo de pruebas. Entonces, en este caso, el sistema de encendido, nosotros tenemos dos sistemas, uno que es alámbrico y uno que es inalámbrico. ¿Por qué? Porque estar cerca de esos motores en plena combustión a veces no es bueno porque pueden suceder cosas. Y como tercera alternativa, pues los encendemos manualmente. Son como las tres formas que tenemos. El objetivo de estas pruebas es medir el empuje. Entonces, aquí lo que tenemos es el empuje que produce el motor hacia la parte inferior. Genera una pequeña deformación, una celda de carga que estaba ubicada precisamente ahí para medir ese empuje en kilogramos que genera ese motor. Y también vamos a mostrarle lo que sucede cuando intentamos cargar más propelente en la misma geometría de un tubo de PVC. Entonces lo que observamos es que realmente no siempre, bueno, aquí por ejemplo estamos haciendo manualmente, no siempre es buena idea sobrecargar de propelente el motor porque puede suceder esto. ¿Qué sucede? Pues aquí. Había tanto propelente compactado porque en esas gemas estábamos precisamente usando ya una prensa hidráulica que nos facilitó la universidad, que aproximadamente, si no recuerdo, son 20 toneladas. Entonces imagínense, ejercer esa fuerza sobre un tubo de PVC primero genera deformaciones y pues nada, este no fue un buen resultado. Bueno, siguiendo ahora, vamos a hablarle ya finalmente, para cerrar, de lo que es el cohete HICAN. HICAN es uno de los primeros trabajos del semillero. Si recuerdan en las primeras imágenes, eh, de la presentación, no estaba ese mismo vehículo. Entonces, el alcance es de aproximadamente 300 metros de altura y pues usa ese tipo de motores que ya hemos hablado. Su proceso de fabricación es relativamente sencillo, se usan los centros de los rollos de papel aluminio, como se muestra en la imagen de la figura izquierda. En el centro, pues lo que hacemos es que introducimos un pequeño tubo de PVC y le adaptamos esta cinta para que entre con muchísima más fuerza, con muchísima más compresión, de manera que no se salga.
y le echamos algún tipo de pegante. En este caso usamos gota mágica, o podemos incluso adicionalmente por mayor seguridad utilizar cinta. Luego de eso, lo que nos queda es el tubo en color rojo. Ese tubo, pues, con unas geometrías que se diseñaron previamente en el semillero, se determinaron esas geometrías para las aletas, y esas aletas se pegan de forma perpendicular a la superficie del cohete. En la parte inferior, dentro de este círculo en blanco, pues se muestra, ahí se inserta ese adaptador que se muestra en la imagen de centro, que es un adaptador de 1 pulgada, 3/4 de pulgada de PVC, de tal forma que en la parte de arriba entre a muchísima fuerza, incluso esto aquí se sella con epoxi, y en la parte inferior entre el tubo de 3/4 de pulgada que corresponde al motor, como se observa en la figura de la derecha. El tema de la ojiva puede fabricarse pues de diferentes formas. En esa imagen lo que vemos en color negro es una de las más fáciles, es una impresión 3D. Pero hay formas un poquito más rudimentarias, como por ejemplo tomar una copa de plástico, se hace un corte donde se muestra la línea en rojo, se toma un frasco de pastillas donde la boca del frasco tiene que ser de 1 pulgada, debido a que el centro debido a que el tubo de cartón del cohete como tal es de 1 pulgada. Esto se lija y se acopla de esta forma. Se corta en la parte inferior y se le adapta la copa pues a la parte superior. Así es como construimos ese de acá, que es el HICAN. Estas son unas imágenes que tomamos unos pantallazos pues de los primeros vuelos. Fueron varios intentos, de hecho de ese vehículo se han intentado lanzar más de 3 veces, no siempre es exitoso. A veces los motores antes, pues ya con el equipo que tenemos ya hemos mejorado muchísimo eso, pero antes no lográbamos pues lanzar un vuelo pues de primera, tocaba hacer varios intentos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Me confirman si se ve bien el video o si no se ve. Voy a optimizar, y ese que está acá en la parte izquierda es el primer vuelo de HICAN. Sale, presiona el botón. No sé si se vio, confirma. Cuidado. Bueno. Y en la parte derecha vemos el segundo vuelo. Entonces, en ambos vuelos, lo que destaca es que el motor, por lo menos para el primer caso, en ese entonces éramos un poquito menos rudimentarios, nos sumaba, por ejemplo, para poder lograr que volara, pues fabricar 3 motores. 2 fallaban, el tercero funcionaba. Pero en el último vuelo que se realizó, que es este que estamos mostrando justo ahora, el proceso se optimizó tanto que ya no necesitamos otro. Literalmente, ya con una tanda de motores que se fabrique, logramos el éxito pues, de realizar el vuelo. No sé si me confirman si se vio el video o no se vio bien, pues. Yo lo alcancé a anotar. Sí se vio bien ok, si no lo ponemos ahorita, no. Y bueno, finalmente ya esos son los trabajos futuros del semillero, de los cuales les voy a hablar un poco a mi compañero. Bueno, Déjame creo que no se ve bien. Sí, estoy quitándole la optimización de pantalla. Y listo. Bueno, este es un trabajo, vamos a hablar del trabajo reciente del semillero. Hablamos de este año que pasó en medio de la pandemia. Tuvimos la oportunidad de participar en un concurso internacional en Brasil, se llama el Latin American Space Challenge. El reto consistía en la construcción de un cohete que pudiera llevar
una carga útil, un experimento a 1 kilómetro de altura. Entonces, aquí le vamos a mostrar la propuesta de diseño. En este concurso quedamos de segundo en esta categoría de segundos. El cohete consiste de su sistema de propulsión, que es un motor Candy, la aviónica, el sistema de recuperación, de eyección de paracaídas, el paracaídas y la carga útil, de la que le hablaré un poco más al final. Siguiente. Aquí vemos un diagrama de la instrumentación del cohete, donde vemos la estación terrena, que de igual manera cuenta con un computador, con su interfaz gráfica, un receptor de datos, es el LoRa en este caso, y de igual manera el controlador en tierra. Monitoreábamos la trayectoria igualmente, teníamos de igual manera, se propone, digamos, la vista en 3D del cohete. En cuanto a la aviónica, tenemos dos sistemas de control, el maestro, que es el ESP32, y un esclavo, que es un microadmega. En este caso, el cohete iba integrado con sistema de GPS en caso de que se perdiera o de que no lo alcanzáramos a ver en su despliegue del paracaídas y aterrizaje. Contaba con altímetro, barómetro para medición de presión, de igual manera el altimo para la medición para su posición, giroscopio, magnetómetro, temperatura y humedad. En cuanto a la cámara a bordo, debido a la gran distancia en kilómetros, ya la implementación de una transmisión de video en tiempo real es mucho más costosa, por tal el video se guarda en una memoria SD. Y de igual manera, todos los datos de vuelo. Tenemos el sistema de power, de potencia del cohete, suministrado por baterías y reguladores y elevadores de tensión, y un sistema de eyección, que más adelante veremos con más detalle. Siguiente. Entonces aquí vemos la parte de la aviónica del cohete. Estos son PCBs diseñados en el semillero, que esta parte, este blanco de la imagen que está más hacia la izquierda, es el central, el LoRa, para transmisión de datos, y acá el azul, a la parte derecha, es el sistema de power, baterías. Siguiente. Entonces, digamos, aquí vemos todo el sistema de recuperación del cohete. En la parte amarilla o naranja, en la parte superior, perdón. Este es la carga útil o el experimento que mandamos a 1 kilómetro de altura. En la parte plateada es el paracaídas y el sistema de eyección, que de igual manera funciona a partir de un servomotor, pero la variante es que en este caso, como el cohete ya no tiene un diámetro tan grande como el cohete de agua, y no podemos, digamos, tener una falla estructural en el cohete como una compuerta al lado, el diseño es un poco diferente. Tenemos aquí un enganche que está comprimiendo un resorte por medio de dos placas paralelas, de estas dos placas paralelas en rojo. Entonces, una vez el cohete alcanza su apogeo, el servomotor realiza su movimiento, abre las placas, libera el enganche, y por lo tanto la energía potencial almacenada en el resorte va a hacer que se expulse lo que es la carga útil y el paracaídas para la recuperación del cohete. Entonces ya les voy a mostrar a continuación qué es esa carga útil y por qué la eyectamos. Entonces, como carga útil, esta es otra parte del proyecto, y también participo en el concurso, es el desarrollo de un CANSAT. CANSAT es un dispositivo que puede tener el tamaño de una lata, el cual lleva una electrónica asociada y está diseñado para realizar monitoreo en alturas elevadas. En este caso, el CANSAT cuenta con un parapente para realizar un descenso controlado, y está diseñado
para hacer el monitoreo de la contaminación en el ambiente. Con este CANSAT que quedamos en esa categoría de el primer lugar en Latin American Space. Siguiente. Bueno, otros de los trabajos que han pasado por el semillero es, por ejemplo, la misión Stratos, que básicamente consiste en lanzar un globo aerostático. Ya por ahí un youtuber lanzó uno, aunque todo eso, digamos, tiene un trasfondo científico muy fuerte y es que pues, lleva equipo bastante complejo, desarrollos que se han hecho pues, en la universidad y todo con el fin pues, de medir, por ejemplo, un perfil atmosférico, es decir, cómo se comporta la temperatura durante ese ascenso del globo, durante el descenso. Sin embargo, pues es una misión bastante compleja porque debido a la altura, los permisos que toca solicitar, etcétera, etcétera. Ese es el diseño que se realizó. Ese es el trabajo de grado de varios compañeros pues, del semillero. Y finalmente, el último proyecto que ha manejado el semillero es el de una misión satelital. Entonces, en este trabajo, básicamente, de hecho yo soy parte de eso, mi trabajo pues ahorita de grado como magíster hace parte de contribuir un pequeño granito en semejante trabajo y ha sido increíble, digamos, ver cómo uno comienza pues literalmente desde abajo, o sea, uno que ha entrado al semillero igual que mis compañeros, lanzando cohetes de agua, jugando con propelente, empezando a ver cuál es la ciencia, cuál es el procedimiento, cuál es la forma de hacer eso y de repente se le abren unas puertas en este tipo, por ejemplo, de proyectos, como es, por ejemplo, ese, que es desarrollo de una misión satelital, que de hecho es, a mi modo de ver, es un hito, pues, porque Colombia solo tiene un satélite, FATSAT 1, que fue comprado. No es un desarrollo propio de Colombia y pues a nivel de Latinoamérica ya muchos países ya han logrado romper esa barrera, faltamos nosotros y otros cuantos por ahí. Entonces nada, sin más, nada, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, que estuvieron atentas, por ahí vi que varias personas levantaron la mano, entonces no sé si haya preguntas. Eh, Quejas, sugerencias. Alguien le está levantando la mano, no sé cómo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es para saber si directamente lo que influye también en la trayectoria del cohete es qué tan fuerte sea la gravedad, digamos, que si llega a tener un campo gravitatorio mayor, la potencia del cohete va a estar más disminuida o cómo. Bueno, tú lo dices de pronto para salir de órbita, digamos, del planeta, ¿sí? O de lo que sea de cualquier otro planeta que tenga de pronto una gravedad diferente, ¿sí? Si te entiendo la pregunta, la respuesta es que lo más importante a la hora, digamos, de un cohete salga de la atmósfera de cualquier planeta, independientemente de la gravedad, no es ni siquiera, espérame, te doy la palabra. ¿Vas a agregar Sí, algo más? sí, para que salga de órbita. Ok, listo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si quieres apagar un momentito eso, el micrófono. Lo que sucede, lo más importante ahí es la velocidad con la que te escapa. O sea, la geometría y debido a la atmósfera es muy difícil, eh, necesitas muchísimo impulso para salir, ¿sí? Pero lo más importante, o sea, por eso un vehículo, un cohete, generalmente cuando despega en posición vertical, porque necesita salir de estas primeras capas de la atmósfera que son súper densas, entonces todos los motores están a toda potencia para poder salir allí, pero cuando empiezas a salirte un poco más, ahí lo que importa ya es la velocidad con la que tú vas.
Entonces, inmediatamente luego de que este vehículo, el cohete, sale de estas capas más densas, él empieza a tomar una forma curva, empieza sí, a tomar una forma curva de acuerdo a la superficie del planeta, precisamente porque lo importante ahí es esa velocidad con la que lleva. De esa velocidad depende que ese cohete pues alcance una órbita o escape del planeta, por eso se habla de velocidad de escape. Ahora sí, eso depende de la gravedad. No sé Y si pues, dale. disculpe, pues complemento que también, o sea, sí, también tiene que ver porque con la presencia de una gravedad mayor, lo que va a tener es una fuerza mayor que empuja el cohete hacia abajo. Entonces el cohete va a necesitar una potencia, o sea, dar una potencia que contrarrestra la gravedad, poniendo al momento de que el cohete se eleve, lo que está haciendo es contrarrestar la fuerza de la gravedad. Entonces, para que un cohete por decir así, despegue, lo que necesita es emplear dar con respecto a la Tierra una fuerza aún mayor. Entonces, pues si tuviéramos una gravedad mayor en la Tierra, pues necesitaríamos también más potencia para poder elevar los cohetes. Mm. ¿Qué más tiene por ahí preguntas, quejas, sugerencias? No les dé pena preguntar, aquí nadie los está viendo. Edwin, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, primero que todo, pues gracias por la presentación que nos hicieron, muy interesante la charla. Yo tengo una pregunta respecto a la última, casi la penúltima presentación que estaba en pantalla. La hélice respecto al CANSAT, ¿con qué fin la utilizaron? ¿Andrés Ok. quiere responder o...? Listo. Sí, sí. Digamos, el propósito del CANSAT es mantenerse el mayor tiempo posible a una mayor altura. La hélice nos permite controlar esa posición del CANSAT, ¿sí? El conjunto hélice-parapente está hecho para controlar la trayectoria del CANSAT. El CANSAT fue diseñado para que la trayectoria fuera circular mientras está elevado y mientras va bajando, ¿sí? De igual manera, esto nos sirve para no perder la posición de él, aunque el CANSAT también lleva su sistema de GPS. ¿Listo, Edwin? Ok, ¿alguien más? Mauricio, Chacón. Listo, Mauricio, te Gracias, escuchamos. buenas tardes. Buenas tardes. Es que, vea, como acaban de nombrar este satélite de la Fuerza Aérea, no sé si de pronto pues, me permitan invitarlos a la charla ahorita que va a dar el ingeniero Raúl Joya acerca del proyecto del Libertad 1, que fue el primer satélite artificial que se construyó en Colombia. El de la Fuerza Aérea se compró y se puso en órbita, pero el de Libertad 1, que se envió el 17 de abril de 2007, de 2007 creo que es, fue construido ahí en la Universidad Sergio Arboleda, que incluso aparece en su diapositiva final. Entonces sería muy bueno que, pues, si me permiten invitarlos para que las personas que están aquí en su charla de cohetes ahora escuchen cómo fue este proceso, este proyecto de construir un satélite artificial aquí en Colombia. Sí, de hecho yo estaba que hacer esa aclaración, porque creo que dije que Colombia solo tiene un satélite y no, el primero fue el Libertad 1, la serie que de hecho sí es un desarrollo colombiano. ¿Edwin quiere comentar algo más? Esperen un segundito que... espérame un segundo, no sé por qué no, de pronto María Camila no sé, bueno, ya logré, Edwin, ¿te Sí, escuchamos? creo ya. Quería preguntarte respecto al diseño del parapente del CANSAT, así como nos mostraron que habían, digamos, algunas medidas para el paracaídas del cohete.
¿También utilizaron algunos cálculos para este? En el caso del parapente del Kansas no fue diseñado por nosotros, ¿sí? Fue, por decirlo así, una compra hecha con el presupuesto del diseño. Pero el diseño, en sí, el diseño de la forma del parapente no fue hecho por nosotros. Sí, es que eso ya es más comercial. En ese Sí. caso se salió un poco del objetivo de lo que queríamos y de hecho, como lo que se quería era que aterrizaran en una zona conocida, pues la idea surgió de pronto usar ese tipo de parapente precisamente para controlar los conservos y lograr tener una trayectoria, pues decía, como quiera. ¿Algo más? Edwin, espérame, Laura. ¿Listo, Laura? Una pregunta, me gustaría saber, digamos, qué sistemas de control están utilizando o si usan sistemas de control para la estabilización de los cohetes, o si de pronto los pensarían implementar, o digamos como vi que están censando algunas cosas como la temperatura, la temperatura, la presión, todo eso. O sea, eso se puede utilizar para hacer sistemas de retroalimentación y control. Entonces me gustaría saber si están haciendo sistemas de control con eso o no. No. Interesante la pregunta, interesante. De hecho, todavía no estamos desarrollando, digamos, sistemas de realimentación para mantener una trayectoria del cohete, que es como a lo que estamos apuntando. Y es algo que se pensó, digamos, para esta propuesta de diseño del concurso internacional. Pero digamos que apenas estamos ondeando en eso. Si bien tenemos medidas de temperatura, todas esas medidas que tomamos de los lanzamientos de los cohetes, las estamos usando para mejorar el diseño, ¿sí? Porque estamos en un proceso de mejora del diseño del cohete, de la estructura. Entonces, digamos, variables como temperatura nos permiten saber cómo se produjo la quema del cohete, en qué tiempos, cómo estuvo la temperatura a lo largo del tiempo. Pero en sí, diseños de realimentación a partir de esas variables, de control de trayectoria, no hemos implementado. Pero digamos, o sea, para la estabilización se podría usar, pero digamos, ¿qué sensor sería, digamos, como para la estabilidad? ¿Sería el giroscopio? O sea, para que no se gire tanto y eso, ¿o con qué se haría el sistema de control? ¿Con qué variable como tal? Sí, en ese caso, el giroscopio que me mide cómo está posicionado el cohete con respecto a su eje central, me serviría para mantener el cohete en una posición estable, pero ya ahí tocaría entrar, el problema es entrar a revisar el sistema de actuación, ¿sí? Porque yo puedo, en este momento nosotros tenemos la capacidad de Sí. medir esa variación en la inclinación del cohete, pero falta el desarrollo en el sistema de actuación que me permita volverlo a su estabilidad. De hecho, o sea, hasta ese momento, el control que se está implementando es pasivo, porque es de las aletas y de la geometría, de dónde está el centro de masa y el centro de presión del cohete. Pero sí, ya ese tipo de control activo ya es súper complejo y necesita... Y el control del motor. Y el control del motor no se podría hacer, o sea, digamos, no hay forma de controlar la velocidad o algo, o por combustible o algo del motor, o Depende. eso varía. Eso es una pregunta. Eso es un tema que varias personas aquí le tienen muchísimas ganas. O sea, de hecho, la Fuerza Aérea también está intentando trabajar en esa línea. Alguna vez supe eso, pero es súper complejo porque en el caso este tenemos motores que son de combustible sólido. Entonces tú ahí apenas lo prendes, no tienes más control sobre eso. Lo único que tú puedes controlar es el ángulo de inclinación de ese motor, ¿sí? Es lo único que tú puedes controlar. Entonces sí se puede intentar implementar. De hecho hay personas, yo he visto varios youtubers que lo hacen. Uno de ellos es Joe Born, que hace control de eso con motores de combustible sólidos de este tipo. Pero es súper difícil. Y aparte de eso,
no, o sea, no, digamos, necesitas datos muy específicos del motor, necesitas saber cómo se va a comportar tu motor exactamente para que puedas hacer las correcciones. Lo chévere ya es cuando tú implementas, como pues habló mi compañero, ya motores de combustible líquido, en los cuales ya tú puedes controlar muchas más variables, como lo que estaba intentando comentar, que de pronto el impulso que podía producir este motor, y bueno, sobre todo el ángulo. Pero sí, o sea, hasta ahora, digamos que es un trabajo pendiente de futuro, pero por ahora no se está haciendo. Ah, listo, muchísimas gracias. Y súper chévere lo que han hecho. De verdad, felicitaciones. Muchas gracias. No sé si alguien tiene más preguntas por ahí. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, gracias. A mí me quedó una duda referente a la parte inicial en el cohete de agua. Sí. Si bien, bueno, ya una vez armado el cohete, montada pues la tubería y la bomba manual, ¿sí? Nosotros, ¿a dónde realmente es que debemos introducir el aire y cómo es que debemos soltarlo para que, pues, mediante la reacción el cohete suba? Ok. Eso lo vimos justo por aquí. Era de las pruebas. Ay, exactamente. Sí. Bueno, en ese caso, o sea, en ese caso el aire se está ingresando por acá arriba. Realmente por donde ingresa no es tan importante, porque a la larga hacer toda una misma tubería, digamos que la presión es igual en todos puntos, ¿sí? Entonces el aire empieza a ingresar, acá empieza a aumentar la presión. Espera, me preguntaste primero por dónde se ingresa el aire. Es decir, dentro de la botella que vamos a tener, en la botella principal, en la que está abajo, pues. Ok. El proceso es uno toma la botella y la llena de agua. Correcto. No se llena todo, se llenan 3/4, un tercio, perdón. Un tercio. Eso es un tercio, gracias. Un Listo, tercio o sea que la botella ya pesa 300 gramos. Sí. Entonces usted la voltea por esa boquilla y la ubica tal como se muestran aquí en las imágenes. Entonces el agua baja, pero no sale. ¿Por qué? Porque el roce de la boquilla de la botella con el tubo de PVC de 3/4 es mucho. Y aparte, en la parte inferior de la lanzadera, uno utiliza algún tipo de sellante, como por ejemplo epoxi o eso con lo que se sellan tuberías, pero ahorita se me escapa el nombre. Teflón. Teflón, sí, teflón. De tal manera que cuando la botella entre y aumente la presión, el agua no salga. ¿Y qué sucede? Que se usan esas amarraderas, lo que se muestra en rojito son amarraderas plásticas. No sé si tiene... Sí, un amarre plástico, sí. Entonces lo que se hace es básicamente que se rodea todo este punto con esas amarraderas. O sea, entonces aquí todo el anillo de la punta de la botella lo fijo con la parte gruesa de los amarres. Exactamente. Y cuando usted coloca ese anillito acá de PVC, lo que hace es que bloquea. Entonces eso no va a salir, a no ser que usted jale este hilo que va conectado directamente a eso. Entonces usted lo jala hacia abajo y ya no hay nada que presione estas cabecitas. Que presione la botella hacia abajo, correcto. Y sale por presión. Ah, perfecto. Perfecto. Ah, listo. ¿Alguna presión máxima que podamos usar o simplemente pues a ojo? Depende de la botella. Pues... Sí, no es que le va a poner el compresor y pum, no. Sí. Pero... Yo hice esa prueba con unos compañeros alguna ocasión y no fue tan buena idea, porque eso suena muy duro y hace un estruendo muy fuerte. Pero, o sea, por lo general esas botellas soportan hasta 120 PSI, pero uno no llega a... Sí, eso es muchísimo. Uno lo lanza entre 60 y 90 y llegan muy lejos. Ah, perfecto. Tiene que ser... Perdón, te interrumpo. Pues nosotros en los lanzamientos de los cohetes, nosotros por lo general los lanzábamos a 90 PSI y pues teníamos muy en cuenta que las botellas fueran de gaseosa y no de agua porque pues las de agua son más inestables.
y podrían llegar a estallar y pues causar un caos. Entonces, por Ah, eso sí, es generalmente las de preferible. agua son más delgaditas, sí. Sí, entonces por eso era preferible que fueran de gaseosa. Ah, bueno, bueno el dato, sí, claro. Claro, está chévere. Sí. Ay, bueno, mil gracias, les agradezco. Vale, vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas. Adi, ¿Sí? Adimater. Adimater está el Ay, señor. perdón, perdón. Listo, Adimater. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Compañeros, tardes. muchas gracias por compartirnos estas experiencias. Muy interesante y muy enriquecedor. Bueno, mi pregunta es sobre cuando implementan el diseño de los componentes electrónicos, ¿cómo hacen para controlar, digamos, esas variaciones del centro de masas al incorporar, digamos, lo que permite sacar el paracaídas o los componentes que van a medir variables atmosféricas y diferentes, pues porque me imagino que pues al incorporar esas pequeñas masas, pues cambiará un poco, pues cambia la masa del... Centro de gravedad, se me dice. Sí, Exacto. claro. Pedro, por favor, la diapositiva donde está el cohete entero de agua. Espérame. ¿Ya la pasamos o todavía? Esa, la que acabamos de pasar. Esa. Sí, si bien toda esta electrónica acarrea un peso, ¿sí? Se sabe. Entonces, aquí en la parte superior, no sé si alcanza a observar, es como una espuma. Como esa espuma sirve de amortiguamiento en caso de que haya un fallo. Y también dentro de ella, eso se me pasó decirlo, dentro de ella hay un lastre. ¿Sí? Hay un peso asociado ahí que está en la parte superior precisamente para mantener la estabilidad del cohete. De igual manera, a estos cohetes también se le hace la prueba de estabilidad girándolo como se hizo con el HICAM en un video al principio de la presentación. ¿Sí? Espérame, le quito el mute. Ok, sí señor, comprendo. Vale, muchas gracias por la aclaración. Sí, Y listo. éxitos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Daniel Borges. Ya. Buenas tardes, pues bueno, primero que todo, gracias por la presencia. Mi pregunta es si entonces ya tienen un diseño para un cohete de varias fases de combustión. No. No, pero pues es una de las cosas que pues, uno quisiera desarrollar. Antes de dar este paso grande está la misión One, que fue la que mencionó pues nuestro compañero al final. Eso es un trabajo bastante, bastante complejo y no, hasta ahorita no estamos trabajando en un vehículo así de fácil. Me parece que hay una universidad en Colombia que sí lo ha hecho, la Universidad de los Andes, pero no supe en qué quedaría ese desarrollo. No sé si tienes algún comentario, realmente quito el mute. Perfecto. Ok. No sé si alguien tiene más preguntas. Esos videos definitivamente nos toca dejarlo en redes sociales. Creo que no sé, varias personas me han dicho que sí se ve bien y otras personas me han dicho que no se alcanzó a ver el del lanzamiento del HICAM. Bueno, no sé, María,
si no hay más preguntas, entonces ya dejamos por finalizada la charla. Le damos gracias a todos por la asistencia. Le doy la palabra a María Camila. Sí, bueno. Pedro, quisiéramos saber también que los componentes que usaron los fueron escogiendo de acuerdo a qué. ¿Componentes químicos? Electrónicos. Ah, ok. Estamos hablando de cohetería de agua, ¿sí? Sí, señor. Bueno, la presentación, por favor. ¿Cuál diapositiva? Antes. Electrónica en vuelo, creo que dice el título. No me acuerdo el nombre, pero no. ¿Qué debe ser eso? Antes. No. Ese. ¿Te lo pasaste? Donde está el Arduino. Esa. Bueno, básicamente por temas de potencia y de batería y de suministro de voltaje y presupuesto. ¿Sí? Esos son como los lineamientos para la elección de los materiales. ¿Sabes? Como vemos, nosotros tenemos una limitación de espacio en la cual podemos, digamos, meter una batería. La batería tiene un determinado tamaño y sabemos que hay baterías que la capacidad de poder de las baterías está relacionada también con su tamaño. Y por esa razón se escogen instrumentos que seamos capaces de suministrar la energía en ese pequeño espacio. Entonces, digamos, toda esta sensórica se escoge de tal manera que su voltaje de alimentación y su requerimiento de corriente sea posible suministrarlo con el Arduino o bien con un sistema de potencia pequeño. Entonces ahí tienen el Arduino, tienen la parte de potencia y parte del GPS también. No. En cohetes de agua no tenemos GPS porque la altura máxima que le puede alcanzar un cohete de agua, digamos, 50 metros. Entonces, digamos que él no se pierde. Okay. En sí, aquí, digamos, sistema de potencia, el consumo está relacionado a la parte de control de sensórica y a la alimentación de la cámara, más que todo. Vale, muchas gracias. Entonces creo que sí, ahora sí no hay más preguntas. Pues sí, les damos las gracias a todos por asistir. Esperamos haya sido de su agrado. Y bueno, pues creo que ya podríamos dar por finalizada. Vale. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Creo que Edwin tenía Así algo que Edwin. decir. Sí, creo, pero ya no lo veo. Sí, tiene algo que decir, ya le estoy quitando el mute. Ya, te escuchamos, Edwin. ¿Me escuchan? Sí, ¿cierto? Sí. Yo quería preguntar por sus redes sociales, no sé, alguna página o algo donde compartan, digamos, estos procesos que llevan ustedes y las actividades que realizan. Teníamos una red, pero ahorita están súper desactualizadas. No sé si alguno de mis compañeros tiene el dato por celular, es que yo no tengo un celular justo ahora. Pero hay una página, lo que pasa es que no me sé el dominio. Sí, digamos que teníamos una página, sufrió un ataque por tema de que esto es cohetería. Entonces, estamos en un proceso de reconstrucción de la página luego de ese ataque desde China. Entonces... Sí, es algo súper loco, pero nos pasó. Pero no sé si compartirles será un correo para que puedan hacer por ahí, sí, digamos.
Bueno, Bueno, por ahí enviaron varias redes sociales y te voy a dejar el correo del semillero en el chat por si de pronto algún día te quieres comunicar más específicamente. de igual manera, sí, toda la rama de la IEEE asociada a la cohetería en la universidad, ahí están los arroba. El correo del semillero es aeroespacial@uis.edu.co. ¿Ese es el correo del semillero, me dices? Sí, claro, si algún día quieres usted vincularte, trabajar de alguna manera, alguna pregunta, por ahí te puedes comunicar. Igual por las redes sociales de AES o de la IEEE de la UIS, también pueden dar respuesta rápida y pues es un medio fácil para comunicarse. Mauricio, ¿iba a decir algo más? Dale, muy amable. Sí, señor, sí, qué pena. Pues primero que lo de las redes sociales y esto, creo que a todos nos llegó el correo, ahí viene toda la información, ¿cierto? Y yo les quiero insistir en que si me habilitan el chat y yo les pongo la invitación para que escuchemos cómo fue el proceso de Libertad 1, que ya a las 4 de la tarde comienza, en 20 minutos. Espérame, yo no sé cómo hacer eso, espérame. María sabe cómo darle... Para los 28 que se quedaron y que de pronto les interese participar de la charla. Ahí puse un enlace muy largo porque es una reunión en Teams. Ah, sí, listo. Listo, muchas gracias. A usted, Muchas gracias a ustedes. Vale. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.